En principio, con lo que más hay que tener cuidado es con el tema de definir bien los límites para cada una de las variables. Sobre todo cuando se hacen cambios de coordenadas, cuando se pasa a coordenadas polares, cilíndricas, o algún otro cambio de variable que presente el ejercicio. Hay otros conceptos que no sé si alguno de ustedes, de los que está acá conectados, está estudiando ingeniería civil o ingeniería mecánica también. Pero hay algunos conceptos como momento de primer orden, o momento estático, o momento de segundo orden, o momento de inercia, que a, a los que están estudiando este tipo de carreras les va a servir un poco más que al resto. Y de hecho es muy raro, o creo que no lo vi nunca directamente, que tomen calcular algún momento de inercia o algo por el estilo en algún final. En los ejercicios que hay ahí en la guía, sí están como para resolver ese tipo de cuestiones, pero es más que nada para practicar una integral triple o doble aplicada a alguna función, ¿no? Algún campo. Que es lo que sí van a ver en algunos ejercicios de final o inclusive en el parcial. Que alguien puso algo en el chat. Ah, ok, bueno, Cintia no es ni de civil ni de electro. Yo tampoco soy de industrial. Y en industrial creo que ven algo de estática y ven momento de inercia. Sí, un poco más básico tal vez que el resto, pero lo ven igual, me parece. Igualmente, en general tratamos de simplificar a la hora de calcular este tipo de cosas en estructuras, y lo único que se hace es para distintos tipos de sección con distintas formas, alguien ya se dedicó a hacer estas integrales y simplemente después se aplica una fórmula. Pero bueno, si la fórmula es completamente extraña y uno no encuentra la tabla, podría aplicar integrales para calcular momentos de inercia o momentos de primer orden, inclusive, de las secciones con las que después se calculan las estructuras. Así que bueno, para resolver los ejercicios de la guía tienen que tener presente esas fórmulas de, de momento de inercia, la fórmula de masa. Eso estaría bueno que lo tengan ahí siempre presente. Sí, sí, de hecho ya, yo por lo menos ya las tengo. Ah, bien, genial. Después, otra cosa que tienen que tener presente es justamente los cambios de variable. Cómo plantear los cambios de variable, tanto en R2 como en R3. En R2 lo más común es pasar a coordenadas polares directamente. Y bueno, saber cómo hacer ese cambio de coordenadas y saber para estos cambios de coordenada típicos, saber, por ejemplo, cuánto vale el jacobiano de cambio de coordenadas, el módulo de jacobiano en realidad, ¿no? Y después acá también Claro, en la guía hay algunos ejercicios claro, que eso están. fue bastante complicado, digamos, llegar a determinar eso, el delta jacobiano polar. Sí, igualmente para los cambios de coordenadas a polares, cilíndricos y esféricos, eh, apréndanselo de memoria, nadie va a pedir que los hagan durante el parcial o el final. Y de hecho, bueno, el de polares y el de cilíndrica es bastante fácil, que es Rho, ¿no? Directamente. Rho Sí, sí. o la letra que usen para el radio. Y bueno, y después para coordenadas esféricas, eh, también apréndanselo de memoria en todo caso. Es más raro que se use algún cambio de coordenadas esféricas, pero por las dudas
Lo más usual es cilíndrico, ¿no? En R3. Pero bueno, ténganselo también ahí en algún resumencito de esta unidad, ténganselo ahí separadito. Y bueno, si usan el cambio de coordenadas esférico típico que se suele usar con rho, tita y phi, si usan esas letras, el jacobiano, recuerden que es rho al cuadrado por el seno de phi, ¿no? Que el seno de phi es como la apertura del cono. O sea, llamando phi a la apertura del cono en la coordenada esférica. Y no sé, creo yo que no hay mucho más que esto. Ah, bueno, para hacer el determinante de un cambio de variable cualquiera, también tengan presente esa fórmula. Acá yo en alguna parte puse un ejercicio que tiene un cambio de variables inventado por mí para resolver el ejercicio simplemente, y en el cual hallo el determinante que se aplica para obtener el jacobiano, ¿no? La matriz jacobiana. Esta fórmula también estaría bueno que la tengan ahí separadita. Bueno, Y no sé si se me ocurre algo más mientras voy viendo los ejercicios que tengo acá. Esta hoja voy a tratar de sacarle otra foto de vuelta porque se ve bastante fea. Y hay otra hoja por acá que le tuve que agregar algunas cosas acá. Voy a tratar de sacarla mejor también. Aunque esta salió bastante bien, lo único que salió cortada. Así que bueno, vamos a arrancar por estos ejercicios. Este es un ejercicio del punto 1. Y se calcula el área de las siguientes regiones planas mediante integrales dobles. Se recomienda no aplicar propiedades de simetría, así se pueden plantear los límites directamente de toda la región. Otra aplicación de esto, de las integrales dobles y triples, más allá de que se pueden aplicar a alguna función, si uno hace valer una hipotética función, la hace valer 1, puede calcular el área de la región en la que se está integrando, ¿no? Que bueno, es lo que se hace para calcular, por ejemplo, áreas en R2 o volúmenes en R3. Bueno, en este ejercicio, la región D está definida por esta expresión, es decir, tenemos dos curvas que me van a hacer de frontera para mi región D, que una es y igual a x al cuadrado, y la otra es y, acá me faltó una liñita, ya que la vamos a agregar, y igual a 2 a raíz de 2 menos x al cuadrado, ¿no? Por un lado esta es una parábola y esto es media circunferencia, ¿no? Una circunferencia que tiene centro en el origen y radio raíz de 2, que es lo que grafiqué acá, ¿no? La parábola y esta media circunferencia. Para la parábola, y esto simplemente lo hice para poder graficar, bueno, raíz de 2, la parábola vale 2 en y. Y bueno, después realicé la intersección entre ambas curvas para tener definidos los límites en x, que en este caso, para hacer la intersección, igualamos estas dos y me queda, bueno, x al cuadrado igual a la raíz de 2 menos x al cuadrado, haciendo un cambio de variable, porque bueno, me queda una ecuación cuarta, un polinomio de cuarto grado, hago un cambio de variable ahí para bajarle el grado y que me quede una cuadrática. Este valor de z, al ser negativo, cuando yo vaya a obtener los valores de x, obviamente me va a quedar la raíz de un número negativo, así que no la tengo en cuenta y directamente resuelvo, deshago el cambio de variables nada más que con z igual a 1, y bueno, tuve 1 y menos 1, que es lo que grafiqué acá, que es donde se intersecan estas dos curvas. Es decir, que mi recinto es esto que quedó acá encerrado,
y que en X va entre -1 y 1. Ahora bien, en Y va a variar entre la parábola y esta circunferencia, que está dada, como es la parte positiva, está dada por esta expresión de acá. Así que en definitiva, ahí ya tengo directamente cuáles son los límites entre los cuales va a variar cada una de las variables para obtener el área de este recinto D. Entonces, en primer lugar, hago variar en Y entre x al cuadrado y la expresión de la circunferencia, y una vez resuelta esta parte, hago variar la x entre -1 y 1. Esto Andrea lo suele graficar muchas veces de esta forma, mostrando en primer lugar cuál es el primer recorrido que hace. Y suele ser bastante útil, sobre todo también para R3. Una vez que uno hace variar, por ejemplo, la y en este caso, lo que tiene que hacer luego es proyectar en el otro eje. O, en el caso de R3, proyectar en el plano que sea perpendicular al eje en el cual estamos haciendo la primera variación, digamos. Así que, bueno, en este caso al proyectar, bueno, va a quedar un segmentito que va a ser entre 1 y -1, ¿no? Puede suceder que, no sé, vamos a borrar esto. Puede suceder que yo tenga una curva de cualquier otra forma. O, por ejemplo, que esta función llegue hasta este punto y después acá esto tenga otra forma así. Y se corte recién acá. No tengo mucho pulso, evidentemente. Y esto se corte recién acá. Entonces supónganse que mi recinto ahora es todo esto. Fíjense que acá los límites de Y, al llegar a este punto, esta curva es diferente. Entonces habría que dividir la integral en dos zonas. Por un lado esta parte de acá y por el otro lado esta parte de acá. Justamente por eso, porque yo acá sí o sí tengo que poner un único límite. Entonces tendría que dividir, por ejemplo, no sé si acá hay un medio, por ponerle algún valor, tendría que poner que, bueno, en el primer sector varía entre -1 y un medio, entre esta parábola y esta circunferencia, y en el otro sector varía entre un medio y 1, y los límites en Y serían entre esta parábola y esta curva, que no sé, sería otra expresión diferente, ¿no? A esto voy cuando digo que hay que tener bastante cuidado con el tema de los límites. Siempre hay que ir sectorizando de acuerdo a lo que me va definiendo la forma, en este caso el área, o el volumen, en el caso de R3. Pero bueno, acá este caso es, digamos, bastante sencillo como para ver cómo se plantea un caso simple. ¿De esto tienen alguna consulta? No, de este no. Este fue bien. Ok. ¿Y del procedimiento en general? No, está bien. Yo lo entiendo. Ok. ¿El resto? Sí, yo también tenía dudas en otro ejercicio, pero capaz que después lo vemos. Ok. Bueno, después, una vez planteado eso, simplemente es realizar las integrales, y cuando uno está integrando, en este caso que integramos primero respecto de Y, si acá justo estamos calculando un área, así que nuestra función vale 1, acá es como si hubiera un 1, no me afecta en nada, pero si estuviéramos integrando respecto de otra función, esa función puede depender tanto de X como de Y,
las variables que no se correspondan a lo que estamos integrando en ese momento. En este caso estaríamos integrando primero respecto de y. Si acá tuviéramos x que se puedan sacar afuera, actúan como una constante respecto de y, entonces pasarían directamente a esta otra integral, ¿no? Ahora vamos a ver algún caso con alguno de los ejercicios de más adelante. Bueno, en este caso estoy haciendo la integral directamente respecto del diferencial de y, o sea que esto es y como es una integral definida, me queda entre estos dos límites, entonces directamente esta parte me va a quedar esto menos esto, ¿no? Porque acá es como que estuviera, vamos a ver si lo podemos escribir, de una forma fácil. Estoy integrando esto entre los límites, entre algún límite que tengo acá y algún límite que tengo acá, entonces directamente reemplazo y después reemplazo de vuelta, pero cambiado de signo, ¿no? Más allá de que acá los límites pueden llegar a ser funciones, como en este caso. Por eso es que me queda esta otra expresión. Y bueno, en segundo lugar, en este caso, voy a integrar respecto de x, y entre los límites ya en este caso, que son constantes, para obtener algún valor numérico. Y bueno, es el siguiente paso que hice acá. Recuerden que pueden usar las tablas de integrales para obtener las integrales de cosas raras, como por ejemplo esto, la raíz de 2 menos x al cuadrado, que bueno, es esta expresión que yo obtuve acá, que la saqué de tabla de integrales directamente. Y bueno, acá simplemente después es resolver, ¿no? De la misma forma que comenté recién, pero con números en este caso. Bueno, si no me equivoqué en ninguna cuenta, ninguna cosa extraña, el área de este recinto D me da este valor que es pi sobre 2 más 1/3. Un valor extraño, pero bueno, la forma de este recinto también es bastante extraña, ¿no? Así que en ese sentido tiene algo de coherencia. Bueno, no sé, ¿alguna duda hasta acá? Si no, paso a otro ejercicio. Vamos a hacer un par del punto 6. Bueno, este como le mostré recién, por ejemplo, nos pide hacer un cambio de variables que nosotros queramos. Acá cuando dice aplicando la transformación lineal adecuada es eso, ¿no? Hacer un cambio de variable, pasar de xy a ub, por ejemplo. Después en otros puntos del ejercicio 6, bueno, nos indican directamente qué cambio de variables hacer. Bueno, en primer lugar lo que hice fue graficar este recinto, que está dado por esta inecuación, ¿no? Acá para graficar el recinto fui deshaciéndome de los módulos. Primero me deshice del módulo de y después tomé cada una de estas inecuaciones por separado para deshacerme del módulo de x en cada una de ellos. Operando de esa forma voy obteniendo estos límites que, no sé si lo escribí más adelante, no, me fueron quedando acá. Son estos de acá, que bueno, no son ni más ni menos que 4 rectas, ¿no? Que son las que grafiqué acá. Es decir, que tengo este recinto, que es un cuadrilátero en este caso. Por ejemplo, en este caso, si yo no quisiera hacer un cambio de variables, ¿cómo plantearía acá la integral? La integral doble para obtener esta área. Y bastante dividida, Claro, ¿por qué? porque tienen, o sea, a mitad de camino adquiere otro sentido las rectas. Claro, porque por ejemplo, supónganse que yo quiero primero integrar respecto de y, o sea que me muevo en este sentido, ¿no? Si se fijan, en esta parte de acá,
hasta el eje Y justamente, yo tengo una función como límite y otra más, pero ya cuando paso hacia el lado positivo de X, las funciones son completamente distintas. Entonces tendría que eh, dividir en dos integrales esto. Primero en este sector y luego en este sector. Por ejemplo, acá la y variaría entre menos x menos 4 hasta x más 4, y luego en este otro sector entre estas dos expresiones, ¿no? Y a su vez, tendría que hacer variar la x entre menos 4 a 0, y luego de 0 a 4, ¿no? Entonces me quedaría bastante dividido. Lo que intentan acá hacer con este ejercicio es que se pueda hacer ese cambio de variables de tal forma eh, de, de obtener otro sistema de coordenadas en el cual este recinto se transforme en algo más simple de integrar, ¿no? O de definir los límites. Bueno, acá les sugiero, en este tipo de ejercicios los cambios de variables suelen ser así bastante sencillitos. Eh, y la idea es que una vez que se planteen los límites, este recinto, que es un cuadrilátero, quede algo cuadrado, para que bueno, los límites sean constantes y no funciones. Yo acá planteo este cambio de variables de tal forma de que este recinto me quede un cuadrado de, bueno, en este caso de 8 por 8, ¿no? Esto, digamos que para hacerlo, pueden hacer alguna cuentita con estos límites primero, para ver si alguno de estas nuevas curvas nos queda directamente una constante. Después, bueno, sí, ya plantean todo el resto de las inecuaciones en este caso. Bueno, acá yo lo que hice fue poner justamente cuál es la transformación lineal que adopté, ¿no? De X e Y. Mm, ¿Qué otra cosa a tener en cuenta acá? Eh, bueno, eso, básicamente eso que les dije. Si ven que esto no les queda una constante, busquen algún otro ajustecito. Pero piensen que en general son transformaciones lineales así, bastante sencillas. Y menos X en este caso, y X más Y. La idea es que, bueno, estas variables se simplifiquen una vez que se plantea la ecuación. Bueno, y una vez que está hecha la transformación lineal e hicieron el grafiquito acá del nuevo recinto, que bueno, va a tener otro nombre, lo que hay que buscar es el jacobiano para esa transformación, ¿no? Para ese cambio de variables. Entonces, bueno, como acá tenemos hecha la transformación lineal, que no es ni más ni menos que una composición, ¿no? Que es lo que vieron en alguna de las otras unidades anteriores. X va a ser igual a b menos u sobre 2, e y va a ser igual a b más u sobre 2. Entonces lo que hacemos es buscar las derivadas parciales, tanto de x como de y, respecto de u y de b, ¿no? Y se obtiene el determinante. Que bueno, de nuevo, el determinante, acá justo me quedan todas constantes, pero bien puede ser que esto quede funciones, y el jacobiano no sea una constante como en este caso, sino dependa de las variables. En ese, Matías, Sí, a mí lo que me pasó es que, a ver si no recuerdo mal, sí, como estaba planteado el reemplazo de las variables, me quedó como X.
que en general se llama U, me quedó como B, y a la I me quedó como U. Cuando Mm, reemplazaste arriba, cuando hiciste, suprimiste, digamos, sí. me quedaron al revés. Y eso me causó un poco de duda después para graficar, porque no sabía si a X ponerle U o B. No sé si me explico. Mm, no entendí muy bien porque si vos decís que U lo haces X, en realidad no estás haciendo demasiado con la transformación lineal. Simplemente estás llamando a la variable de otra forma. No sé si es eso a lo que te referís. Em, digamos, ahí a X cuando reemplazaste, ¿qué variable te quedó en todo ese reemplazo? El cambio de variables que yo hago es este, ¿no? A U lo llamé I menos X y a B Sí. lo llamé X más Y. Después lo que hice fue para trabajar con una composición de esta forma, que me sirve trabajar de esta forma, porque bueno, el determinante lo tengo que hallar derivando la variable original respecto de U y de B, ¿no? Entonces lo que hice fue trabajar con estas dos ecuaciones y llegar a estas otras dos, que esto sería, que bueno, escribí esta nada más, pero vamos a escribirlo acá. Esto sería X igual, y esto sería Y igual. Y bueno, ahí está. Esto es X y esto es Y. No sé si te referías a esto. Sí, no, Porque acá, capaz me estoy porque acá confundiendo no con otro escribí la ejercicio, X. que me había quedado al revés las variables y nada, me da un poco de confusión. Capaz que era otro, perdón. Puede ser, puede ser que con otro cambio de variables también acá me queden constantes y también yo acá grafiqué con la U horizontal y la B vertical. Tampoco eso tiene demasiada importancia. Siempre y cuando sea coherente después cómo se grafica, ¿no? Y cómo se hace el jacobiano. Si uno toma la U acá horizontal como variable inicial, digamos, en el jacobiano, acá tengo que poner la U. Si uno puso la B acá y la U acá, tiene que poner la B acá y la U acá. Digamos que como yo llame estas letras, no me influye tanto siempre y cuando no después sea coherente en cómo obtuve el resto de las cosas. Creo que lo más usual es hacerlo así, ¿no? Simplemente por un orden en el abecedario nada más, pero sí, digamos que acá el cambio de variables, la idea es hacer que una vez que uno hace el cambio de variables, al acá haber cambiado el signo acá de uno de los dos, de las dos X en este caso, cuando uno después hace la sustitución, siempre se me van a simplificar las U o las B. Por eso les digo que siempre es algo así. Podría haber sido al revés, no lo comprobé, pero por ejemplo podría haber sido X menos Y también. Y la B, X más Y. Tal vez así da también. No me fijé. Vi que con esto daba porque en general suele suceder así. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, ahí me está preguntando Fernando, es eso, es tratar, o sea, uno podría hacer el cambio de variable que se le antoje acá, el que uno quiera. La idea es tratar de simplificar, porque si uno hace cualquier otro cambio de variables, puede ser que este recinto no quede cuadrado, quede otra cosa. También puede suceder que quede un rectángulo, que quede otra cosa más extraña y que aún así siga siendo fácil. Por eso les digo, planteen un cambio de variables de este estilo y cuando sustituyen en alguna de estas inecuaciones, vean que se les simplifica alguna variable de tal forma de que el límite de la otra variable que no se simplificó simplemente quede una constante, como en este caso.
Ya cuando le sucede eso, le sucede en todo el resto casi seguro. Están pensados para que suceda eso, básicamente. Digamos, esto es como un tip que no está escrito en ningún lado, pero que cuando hagan ejercicios, plantéenlo así, háganme caso y bueno, compruébenlo en la primera inecuación, como para chequearlo, y si les da, sigan para adelante. No sé si tienen alguna pregunta más. No sé si Cintia quedó claro o no sé si te entendí del todo lo que me estabas preguntando. No, 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 está bien, ahí lo estuve repasando. Yo creo que Sí, era capaz otro ejercicio que me quedó. X en función de B e sí. Y en función de U, y entonces se me dio vuelta todo, pero debe ser otro ejercicio. Claro, Y este quedó bien. tal vez, sí, tal vez hiciste, no sé, hiciste algún cambio de variable por el estilo así, no sé, 2B. Claro, cuando iba cancelando, iba simplificando, me quedaron al revés, y ahí, Ajá. bueno, me compliqué un poco. Sí, cuando uno hace una cosa así, en realidad está achicando la transformación lineal que está haciendo, es como que está achicando la escala, una cosa así. O agrandando la escala también. Depende de la transformación lineal que haga. Pero no está rotando ni ninguna cosa por el estilo. Acá lo que hicimos básicamente fue rotar, como rotar este cuadrado para que nos quede, para que los bordes nos queden paralelos a los ejes, ¿no? Y para hacer eso, en general, uno usa este tipo de transformaciones lineales. Cuando uno hace transformaciones lineales, que la variable se la multiplica o se la divide directamente, uno achica o agranda la escala, pero no lo rota. No rota, en este caso, el recinto, ¿no? Del cual hayamos partido para hacer la transformación lineal. No sé si ahí más o menos estamos. Debería agregar acá la X, después la voy a agregar, que X es esto. Ahí lo encontré, me parece que es el 6A, que dice usando Ajá, XY es igual a B y bueno, Y es U menos B. Entonces ahí X me quedó en función de B, el 6A. a ver, bueno, voy a buscarla ahí. Claro, bueno, justamente, en el 6A, la transformación lineal que hace para la X simplemente le está cambiando la escala. Va, ni siquiera le está cambiando la escala, la está dejando igual. Y en este caso, y acá dice U menos B, ¿no? Pero bueno, cuando uno grafica, si uno pone la B de este lado, si uno pone la B como la puse yo acá, sí lo está rotando. Claro, por eso era lo que Pero, ese punto era el que me causó confusión. claro, pero de vuelta, si uno lo toma como lo tomé yo, pues la derivada respecto de B van en esta columna, en el determinante. Uno bien podría poner la B acá y poner la U acá, sin embargo, esto va a ser al revés, ¿no? Si uno toma Claro, pero como... llegó un momento que pensé, uy, esto tiene que Sí, ver con lo otro, y bueno, ahí ya me dices matete. pero ¿en qué parte exactamente? Al momento de graficar, de ubicar Ah, ok. los ejes. Sí. Ah, ok, claro. Ok, ok. Sí, para hacer gráfico, en principio sugiero que no hagan esas rotaciones extrañas para después no olvidarse de hacerla acá también. Eh, lo importante es, una vez que uno hace el cambio de variable, obtener los límites para las nuevas variables, no equivocarse en eso, y después graficar esos límites. Yo acá primero obtuve los límites para las nuevas variables, que son estas cuatro inecuaciones que tengo acá,
y después grafiqué. En este caso, bueno, son rectas paralelas a los ejes porque son constantes todas, ¿no? Em, bueno, más allá de entonces obtener los límites, uno también después tiene que hacer la composición de la función a la cual se está integrando, ¿no? Porque en este caso, el recinto es este, yo hice la transformación lineal para que me quede un recinto más lindo y más fácil de integrar, pero además acá estamos integrando respecto de esta función. No es como en el ejercicio anterior que no estamos integrando respecto de ninguna función o estamos integrando respecto de una función que era igual a 1 para obtener simplemente el área del recinto. Acá no vamos a obtener el área de este recinto, sino que estamos integrando este campo en este recinto. Entonces, como hicimos un cambio de variable, no solo hay que obtener el nuevo recinto y los límites de ese recinto respecto de las nuevas variables, sino que hay que obtener también la función nueva a la cual vamos a integrar, que fue lo que hice en este paso de acá. Que teníamos que esta función era x menos y, todo elevado a la cuarta. Entonces, en base a este cambio de variable que hice acá, x siendo esto e y siendo esto, todo esto elevado a la cuarta. Bueno, acá hice un poco, operé un poco, y me quedó que esta función en el nuevo cambio de variables es u a la cuarta. Después también, como venía diciendo, obtuve el determinante del jacobiano, ¿no? Que bueno, en este caso, como les decía, quedaron todas constantes. Puede suceder que no les quede todas constantes, sino que les queden eh, funciones. De hecho, cuando uno hace la determinación del jacobiano en coordenadas polares, por ejemplo, el determinante este nos queda ρ, no nos queda una constante, nos queda la variable ρ directamente. Pero para cualquier otro cambio de variable podría suceder algo similar. Así que bueno, en definitiva, esta integral, que es la que nos piden, aplicando este cambio de variable, se nos va a transformar en esta otra integral, para el cual tenemos que integrar u a la cuarta, que era esta función, y nos aparece este un medio, que bueno, al ser el jacobiano una constante, sale afuera de las integrales directamente. Y bueno, en definitiva es, resolviendo esta integral, llegamos a este valor. Uno, si quiere, podría, para verificar que esto está bien, podría Claro, resolver. eso es importante, digamos, porque a veces te dan la resolución, valores que Sí, son por ahí resultan irrisorios, pero si vos mirás el gráfico, te sí. das cuenta que está mal el resultado porque nunca puede dar eso. O sea, el gráfico en definitiva también sirve como guía para corroborar el resultado. Sí, el tema es que, por ejemplo, en este tipo de integrales, como estamos integrando respecto de algún campo, en este caso, y es medio difícil darse cuenta si es irrisorio o no el resultado. Tal vez cuando estemos calculando áreas, y el área No, no, sea no, no, una figura digo conocida. para áreas en general, Para áreas digo, sí, para áreas sí, porque si uno tiene una figura más o menos conocida, podría llegar a aplicar la fórmula de esa figura y ver que el resultado a través de la integral sea coherente en ese sentido. En este caso es más difícil. A lo que yo iba es que, para este caso, que hicimos toda esta transformación lineal, uno podría llegar a tomarse el trabajo de verificar este resultado haciendo directamente la integral respecto de este recinto con estos límites. Es todo un laburo, claro, ¿no? claro. Pero podría llegar a hacerlo. Es mucho más largo que esto que hicimos acá. Muchísimo más largo porque, como habíamos visto recién, había que dividir este recinto en dos partes y nos quedan en realidad dos integrales. Habría que resolver dos integrales, encima entre los límites no son constantes, sino que son funciones, ¿no? Pero sí, es verdad lo que decís, de que si tenemos... Hay un par de ejercicios que, no sé,
tenés que los recintos son elipses, Rectangulares. diferencias, Sí. o rectangulares, o lo que sea, y Ujú. podés aplicar la fórmula de geometría directamente para obtener áreas y restar áreas, o sumar áreas. Y ver que lo que hiciste integrando es coherente con la aplicación de esa fórmula. Bueno, no sé si quedó alguna duda respecto de esto. No, no, de mi parte no. ¿No? Ok. Bueno, no sé el resto. Si más o menos vamos siguiendo. Sí, Bueno, si no, todo claro. ok, buenísimo. Escribió Fernando, todo bien, ok. Bueno, vamos a hacer el 6E también. Bueno, en este caso nos dan el recinto. También estamos integrando respecto de un campo. Y nos dicen que usemos coordenadas polares directamente. Bueno, acá también, si no usaran coordenadas polares, ¿qué harían? O sea, acá en realidad la están complicando, porque si no usas coordenadas polares es más fácil. ¿Qué harían en este caso? Si no les dijera que usen coordenadas polares para hacerlo fácil al ejercicio. Este sí se puede hacer, se puede verificar Y con el área fácilmente. del triángulo, no. Con el área del triángulo, ojo que de nuevo, acá estamos integrando, no estamos calculando áreas, sino que estamos integrando respecto de una función en un campo escalar en este caso, ¿no? Estamos integrando este campo escalar en este recinto. No estamos calculando el área del recinto. Pero ¿qué harían sin usar coordenadas polares para hacer esta integral más fácil? ¿Qué se les ocurre? El recinto, no sé si se ve bien, pero es este, ¿no? Es un trapecio, este trapecio que está acá. A ver, si a alguien se le ocurre. Por ejemplo, ¿qué harían primero? Como hicimos acá. ¿Se acuerdan que hicimos? No, nos movimos en este sentido primero. Hicimos así. Uy, Dios. Hicimos así. Integramos primero respecto de y, digamos, y nos dimos cuenta de que, bueno, respecto de y, este límite no es el mismo que este, entonces había que dividir el recinto acá en el eje, mitad para este lado y mitad para este lado. Entonces se complicaba un poco. Lo mismo si lo hubiéramos hecho en el otro sentido, ¿no? Ahí. Si integramos primero en x, sucede algo similar. Porque este límite no es el mismo que este. Entonces también hay que dividir en este recinto y en este recinto. Entonces es igual de complicado. Pero ¿y acá? Si nos movemos en este sentido, Claro, integral en X, claro. Porque si nos movemos en este sentido, por ejemplo, claro, ahí cambia. acá nos cambia este Sí, límite, después nos cambia este límite y después nos cambia este. Está bien que este es siempre el mismo, pero tendríamos que dividir en tres recintos. Porque cambia acá y cambia acá. Sin embargo, si primero integramos, como dice Cintia, en X, claro, ahí no cambia la forma, no cambia de... exacto, no cambian los límites, porque en todo este ancho, este es este límite y este es este límite, y después en Y nos varía entre dos constantes, entre 2 y 5.
Entonces, esta integral es mucho más fácil sin hacer coordenadas polares. Y de hecho estaría bueno que la hagan para chequear que lo de las coordenadas polares está bien hecho después, ¿no? Pero es mucho más fácil esta integral en coordenadas, en las coordenadas en las que está, que hacerlo en coordenadas polares. Porque bueno, varía entre una recta y una recta, y después entre dos constantes. Y chao. Lo único que hay que tener cuidado es que hay que expresar esta función y esta función como x en función de y no y en función de x como se suele hacer, ¿no? Como uno lo suele intuir o está acostumbrado a hacer simplemente por costumbre nada más. Que bueno, de hecho estas funciones son muy simples, ¿no? Porque esta es x igual a y, o y igual a x, y esta es y igual a menos x, ¿no? O si uno la expresa como x en función de y, x igual a menos y, que serían los límites si uno integra primero en este sentido y luego, obviamente, en este. ¿Se entendió eso? Hay que estar atento a esas cosas también. Hay que estar atento en el orden en el que uno integre. No siempre es primero y y después x. Puede ser primero x y después y. Lo mismo sucede con el tema de acá, de la integración en este tipo de coordenadas, por ejemplo, en coordenadas polares. O sea, no es taxativo que uno tenga que integrar en cierto orden, pero en general sucede que uno integra en cierto orden y funciona. ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿El resto? Sí, también. Buenísimo. Buenísimo. Ahí respondieron en el chat. Joya. Bueno, pero bueno, acá la quisieron complicar, entonces nos piden que esta función la integremos, pero usando coordenadas polares. Entonces, bueno, acá planteo las coordenadas polares. Como les dije, acuérdense, no hace falta que esto lo deduzcan, sino acuérdense directamente que el jacobiano es ρ. Si no, tienen que hacer las derivadas de x y de y respecto de ρ y de tita, y hacer el determinante, todo eso, y van a llegar a que el determinante es ρ. El determinante del jacobiano es ρ. Y bueno, acá también hay algo que escribí acá directamente, pero es una cuestión nada más que para estar atentos. Como esto es x igual a y y esto es x igual a menos y o igual a menos x, estos son rectas que pasan por el origen y está a 45 una y a 135 la otra, que traducido a radianes es pi sobre 4 y 3 pi sobre 4, ¿no? Recuerden que tita varía en este sentido, y que en general varía entre 0 y 2 pi, pero bueno, en este caso varía entre pi sobre 4 y 3 pi sobre 4. Y acá la clave es obtener los límites de ρ, porque bueno, si se quiere, estos límites fueron fáciles de obtener, ¿no? Uno se da cuenta mirando el gráfico. Eh, pero ¿qué pasa? Como ρ varía en este sentido, ahí, no sé si voy a poder dibujar. Sí. Fíjense que a medida que aumenta ρ, se va encontrando en distintos radios con este segmento, y lo mismo con el otro segmento, ¿no? El segmento de más atrás. Uy. No quise hacer eso, quise estirar esto. Es decir, que para ρ esto no es una recta, tiene una forma extraña,
Si uno quisiera graficarlo, tiene otra forma extraña. Si uno quisiera graficar, ¿no?, en un par de coordenadas rho tita, esta recta se transformaría, la transformación lineal hace que se transforme en una forma diferente. Simplemente porque si uno sigue por acá, se encuentra con rho se encuentra con esta recta a cierta distancia, pero si uno se mueve por acá, se encuentra con esta recta a otra distancia diferente, y así para cada uno de estos radios, ¿no? Lo mismo con esta otra recta. Ahora, para hallar eso, simplemente hay que utilizar justamente el cambio de coordenadas que usamos, ¿no? Por ejemplo, para i igual a 2, que es este segmento de acá, hacemos la sustitución. Y rho por seno de tita, que era i, es igual a 2. Es decir que, en términos de rho, el primer límite es 2 sobre seno de tita. Es decir, es una función que tiene esta expresión muy extraña, porque es un cociente con el seno dividiendo, ¿no? Lo mismo para el otro límite, que es igual a 5, haciendo la sustitución, el límite es 5 sobre seno de tita. Así que fíjense que pasamos de una constante a esa función muy extraña, con esta transformación o cambio de coordenadas que hicimos. Así que bueno, en definitiva ahí, de esta forma, obtenemos los límites para este cambio de coordenadas, ¿no? Habíamos dicho pi sobre 4 a 3 pi sobre 4, y estos dos límites para rho. Así que bueno, vamos a plantear acá, planteamos acá esta integral, ¿no? Y bueno, como les había dicho, esta función hay que pasarla a las nuevas coordenadas. Si se fijan, esto está x al cuadrado e y al cuadrado. Si uno eleva estas dos expresiones al cuadrado y las suma, nos queda rho al cuadrado, ¿no? Y bueno, como está la menos 1, en realidad esto está dividiendo, que es el rho al cuadrado que puse acá abajo. Eso está claro. O cómo se llegó de esto a esto de acá. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, uno eleva al cuadrado esto, eleva al cuadrado esto, saca de factor común el rho al cuadrado, y por lo tanto queda seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita, que es 1, ¿no? Por la identidad trigonométrica. Esto de acá, la i, la sustituimos por esto, que es esta expresión que quedó acá, y el jacobiano, no hay que olvidarse el jacobiano, que se agrega acá, ¿no? Que es este otro rho que aparece acá. Que bueno, en definitiva se me terminan simplificando todos estos rho, y el seno de tita, como no depende de rho, sale afuera y ya pasa a esta otra integral. Así que en definitiva me queda la integral del diferencial de rho, así que termino restando esto menos esto, ¿no? Que es lo que planteo acá. Y bueno, si uno hace esta resta, me queda 3 sobre seno de tita, que se me simplifica con el seno de tita que había sacado acá, que es este 3 que aparece acá, y que sale también afuera de la integral, y de nuevo me queda una integral respecto del diferencial de tita, o sea que es tita, entre estos dos límites, que se terminan restando, que es lo que planteé acá. Y bueno, en definitiva el resultado es este, 3pi sobre 2. Fíjense que acá, si uno ve esto, 3pi sobre 2, y ve esta forma trapecial, digamos, le puede llegar a llamar la atención. Pero bueno, recuerden que estamos integrando este campo escalar, que tiene esta función extraña. Así que, en ese sentido, no podemos llegar a hacer una verificación o pensar que así que
En este caso, la forma más fácil de verificar es hacer la integral como vimos hoy, manteniendo las coordenadas así como están. ¿Alguna pregunta sobre esto? Una aclaración igual. Y, y- y me desdigo un poco. También puede suceder que la integral que queda en base a la función sea un poco difícil de hacer. Y que uno haga la transformación lineal no por los límites, sino por el campo escalar que hay acá, que sea muy difícil de integrar. Eso puede llegar a suceder también. Así que no solo depende del recinto. Pero bueno, en general lo más fácil es ver si el recinto, digamos, si respecto del recinto está fácil la cosa, para no tener que dividirlo en diferentes recintos y bueno, que la integral se empiece a agrandar y nos lleve más trabajo. Así que bueno, no sé si les quedó alguna consulta de esto. Ahí me puso. No, no. Bueno, Jorge dice que no, y no sé, alguien puso en el chat que no. Jorge había puesto que no, y Cintia pone que no. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar al 12F. Ya pasamos acá, veníamos en integrales dobles, vamos a hacer algunos de integrales triples. Bueno, en este caso, un cálculo de volumen. Es decir, que nuestra función o campo escalar vale 1, ¿no? Y bueno, acá nos dan un volumen definido por estas inecuaciones que están acá. En este caso esto es una superficie esférica y acá hay un par de planos, ¿no? Que bueno, hice un par de gráficos para que se entienda un poco mejor. La superficie esférica está en este sentido, tiene el eje tiene su eje en el eje Y. Fíjense que acá no está la variable Y. Y a su vez hay dos planos, que acá si miramos la proyección en el plano XY, son dos planos paralelos, que están así inclinados, ¿no? El Y igual a 2X y 2X más 4. Así que el volumen es como si alguien agarrara un tubo y hiciera una rodaja, pero inclinada nada más. Ese sería el volumen que vamos a calcular, ¿no? Supongo que se entiende los gráficos y se entiende cuál es el volumen. Acá está graficado nada más que en el primer octante, pero bueno, acá creo que queda un poco más claro viéndolo como de arriba, ¿no? Hasta ahí. Venimos. Sí, sí. Claro que utilizando un programa para graficar es muchísimo más sencillo, ¿no? Entender un poco y mirarlo de varias vistas. Sí, porque uno va rotando Claro. y ve el volumen. Sobre todo para llegar a mí lo que me cuesta mucho es el Sí, gráfico, digamos, llegar al gráfico. Entonces, por ok. ahí me apoyo mucho en software o para representarlo, Sí, sí, porque igualmente el software está muy bien, pero después uno en el parcial o en el final lo va a tener que hacer a mano, así que es bueno practicarlo a mano y después corroborarlo con el software. A ver si lo que dibujaron ahí es lo que se imaginaron. Tiene que ver un poco con lo que se imaginaron y bueno, y con lo que el software les esté dando. Creo que un par de tips les tiré en algún momento, en alguna de las otras clases, como para que hagan las trazas de alguna de las superficies o de las superficies en sí. Yo acá, por ejemplo, hice esta traza de la superficie cilíndrica, obviamente en el primer octante, en este caso nada más, y la traza con esta otra superficie y la traza con esta otra superficie. Después está bueno que hagan proyecciones. Pueden llegar a hacer una proyección en otro sentido acá, en otro plano. Si ustedes hacen la proyección, por ejemplo, en el plano XZ, en este plano de acá, le van a ver una circunferencia. Acá
hice esta proyección porque como estos planos están inclinados, se ve esta inclinación. Si uno hace la proyección en el plano XZ, va a ver simplemente la circunferencia. Y podría llegar a pensar que es una rodaja que se hace perpendicular al eje del cilindro y no con una inclinación como se ve acá. Pero sí, ayúdense siempre con las trazas. Las trazas son fundamentales para imaginarse la superficie. También a veces puede pasar que si nos dan un campo escalar, ¿no? El campo escalar tiene una ecuación muy extraña, o una ley muy extraña que es muy difícil de graficar. Pero en general no sucede eso. En la gran mayoría de los casos. Casi siempre son superficies así conocidas. Y eso también, creo que se los dije, ténganse un resumencito de superficies. De qué tipo de forma tiene la ecuación de cada una de las superficies. Bueno, están hechos ahí los gráficos. Así que ahora, bueno, hay que plantear la integral. Si uno lo piensa en el sentido z, primero, que fue lo que hice yo, va a ver que los límites, bueno, para este caso, mirá, para este caso sí serviría hacer un gráfico, una proyección vamos a dibujarlo acá rápidamente, XZ. Bueno, más o menos ahí. Si uno se mueve en Z, va a ver que tenemos un límite acá y otro límite acá, que no es ni más ni menos que las dos superficies cilíndricas, digamos, una positiva y la otra negativa, que están dadas por esta misma ecuación, ¿no? Teniendo en cuenta el eje X, perdón, Z. Y de ahí, despejando respecto de Z, se obtiene una función que nada más depende de X en este caso, ¿no? Despejando la Z de acá. Estas expresiones, por ejemplo, en esta integral, yo acá puedo tener expresiones que dependan de X y de Y, pero no de Z. Ya en la siguiente, en este caso, solo puedo tener expresiones acá que dependan de X, ni de Y ni de Z. Porque si no, estaría integrando respecto de X acá con otras variables que no tienen nada que ver. En este caso sucede algo similar. Si yo integré primero respecto de X, la siguiente, sí o sí, los planos los tengo que hacer respecto de, dije bien, de Y. A ver, creo que yo estoy metiendo la pata, a ver. Si lo hago respecto de X, no podría hacerlo en este orden, ahora que lo pienso. Porque si hago primero de X, estas expresiones, justamente, por lo que estaba diciendo recién, me van a quedar en función de Y. Entonces no podría. O me quedan en función de Y, o me quedan en función de X. Y si integré primero respecto de X, no podría hacerlo luego respecto de Y, ni tener estas expresiones en función de X. Así que olvídense de eso. Justamente por lo que dije a lo último. Si integro en segundo lugar respecto de Y, estas expresiones
no las podría poner en función de x, porque ya integré respecto de x. Así que, lamentablemente no podemos integrar primero en este sentido. Sí o sí, hay que integrar en el primer sentido que planteé. Primero en z, por estos. Y lo que sí podría invertir es este orden, pero no este. Z sí o sí tiene que ser así, por eso que les digo. Disculpen si los mareé. O sea, en principio uno podría plantear en los dos sentidos, pero ya el siguiente paso no lo podría hacer. ¿Sí? ¿Me siguieron esto último? Sí, ¿Sí? ¿O los mareé completamente? no, no, se entendió perfectamente por qué no se puede integrar en ese sentido. Yo ahí lo Ok, entendí. ok. ¿El resto? Sí, a mí me falta igual repasar este tema, Ok, pero seguí nomás. ok, ok. Cintia me dijo que sí, Jorge sí, Fernando, Ezequiel, Daniel. Bueno, de hecho hay otra forma más fácil de darse cuenta, que la acabo de pensar ahora, que es que si uno proyecta primero en el sentido de X, estos planos los ve planos y no ve estas rectas. Entonces, no es posible hacer eso. No es posible proyectar primero en X, porque los planos los ve de frente. Y no se ve no queda esta proyección como en este caso, en el cual uno ve los cortes de los planos perfectamente. Pero sí, una vez que uno tiene esta área, podría llegar a proyectar en el otro sentido, pero tendría que subdividir, como vimos antes, en distintas áreas. Por eso es que el siguiente paso, esto lo vamos a borrar, que no es posible, el siguiente paso directamente lo hago respecto de y, porque acá me varía entre esta recta, y si lo hiciera respecto de x, tendría que dividir en distintos recintos, ¿no? Porque me quedaría este recinto de acá, este recinto de acá y este recinto de acá. Por eso el siguiente paso lógico es en y en este sentido. Este lo vamos a borrar. Ok. Hasta ahí. ¿Por qué elegimos este sentido y no en X como siguiente paso de integración? Sí, Bien. Y bueno, finalmente, la X varía entre -3 y 3, ¿no? Que son estos últimos límites que puse acá. Y bueno, como este era un volumen, no vamos a tener ninguna función acá extraña, así que simplemente estas integrales nos quedan z, por lo tanto termino haciendo esta resta, que es esta que planteé acá, y que va, como dependen de x, salen afuera de esta segunda integral, pasan a esta parte, y cuando hago esta segunda integral es y, o sea que termino haciendo esta otra resta, que queda multiplicado con la primera resta que había hecho, que son estas dos expresiones de acá. Ahí están hechos varios pasos a la vez, pero si lo hacen paso a paso, van a llegar exactamente a lo mismo. Y bueno, acá ahora sí esta integral eh, pueden usar para esta expresión de acá nuevamente la tabla de integrales para llegar a esta expresión que tenemos acá. Acá me faltó simplificar esto, pero esto se simplifica. El 2x con este 2x.
Y bueno, este 4 sale como factor común, inclusive puede salir afuera de la integral. Y acá me queda 2 veces 9 menos x al cuadrado, todo a la raíz cuadrada. Y bueno, como les decía, con la tabla de integrales obtienen esta expresión que me queda entre menos 3 y 3, y haciendo ahí la sustitución y la resta correspondiente, van a llegar a este resultado. Que bueno, este tal vez sí tiene un poco de coherencia, en principio, porque bueno, depende de pi, y como tenemos acá una rodaja de un cilindro, bueno, puede llegar a ser algo medianamente coherente, si se quiere. Vamos a borrar estas flechitas. Pero bueno, es una rodaja inclinada, así que tampoco, no sé si se puede evaluar mucho la coherencia con ese resultado. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? X, sí. Y como que lleva un poco de tiempo, ¿no? Asimilar todo, porque es como mucho, pero bueno, hay Ok. que, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones que indicás y bueno, analizar muy bien todo. Sí, pero una vez que se pongan a hacer muchos ejercicios y hagan ejercicios parciales y todo, y empiecen a agarrar la práctica, le van a agarrar la mano. Sí, Eh, sí. Necesitamos de tiempo nada más, que es lo que más escaso en eso. es invertir bastante tiempo, sí. Y ya Bastante arrancamos con tiempo en otro práctica. tema, y entonces como que también se nos escapa el otro tema, y no queremos que se nos escape demasiado, entonces como Claro. Sí, sí, entiendo. Sí, es como que los cursos cuatrimestrales van medio al palo. Porque justamente no hay tanto tiempo entre clase y clase como para claro, aprender. sí, muy vertiginoso, la verdad que Exacto. muy, Muy vertiginoso, exactamente, sí. mucho contenido y muy rápido que no te da tiempo a, o sea, a seguir bien en profundidad la materia, ¿no? Ajá. Em, bueno, vamos a pasar a este ejercicio, que es el 14. Que bueno, pide justamente calcular momento de inercia. Que más allá de las fórmulas del momento de inercia y eso, no es ni más ni menos que hacer una integral triple de un campo escalar en algún recinto, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo nos lo definen de esta forma, que bueno, esto, si se acuerdan de la forma que tenemos, es un cono, es el cono positivo porque es la raíz positiva, o sea, es este cono de acá, y está limitado, tiene un techo en el plano x igual a 4, ¿no? Tiene este disco como tapa. Y hay que calcular el momento de inercia respecto del eje x, es decir que los radios, los diferentes radios que vamos a tener que considerar dependen de X, perdón, dependen de Y y de Z, porque bueno, es respecto del eje X. O sea que este radio, por ejemplo, es Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y puede ser este radio o puede ser un radio más cortito, ¿no? Porque depende de Y y de Z. Más abajo igual puse ahí las fórmulas del momento de inercia, pero tengan en cuenta que el momento de inercia siempre es del cuerpo y se mide la distancia de cada puntito respecto del eje alrededor del cual se mide la inercia, ¿no? O sea, de cada puntito del cuerpo, cada uno de estos puntitos del cuerpo.
Por eso es que el radio va variando de acuerdo a dónde está ubicado el puntito. Y por eso se escribe en función de variables. Y a su vez nos dan la función densidad, porque obviamente este cuerpo tiene una cierta masa. Y la función densidad en este caso está dada con una expresión, también con una ley, que bueno, en este caso es esta, que depende nada más que de la variable i, y bueno, tiene una constante, que bueno, no se preocupen, va a salir afuera de las integrales, así que simplemente ocúpense de escribirla al principio y nada más. Al principio de las integrales y nada más. Y bueno, por la forma que tiene este cuerpo, opté por usar coordenadas cilíndricas, que bueno, que en este caso la variable que mantengo en la transformación lineal es la x, porque bueno, el eje de este cono es en x. Y bueno, el jacobiano, acuérdense que para cilíndricas es igual que en polares, en este caso, que es ρ. Bueno, y necesito obtener, por lo tanto, los límites en x, que cuando yo varíe esta integral en x. Porque bueno, si lo pienso en coordenadas x y z, varía entre estos dos límites que me pone acá, entre i al cuadrado más z al cuadrado, toda la raíz cuadrada, y 4. Pero una vez que lo paso a coordenadas cilíndricas, ya esos límites se transforman a expresiones que dependen de ρ y de θ. ¿Y por qué hice a coordenadas cilíndricas? Porque si mantengo, digamos, las coordenadas x y z, cuando varíe en x y luego haga la proyección, me quedó al revés ese eje, eliminarlo, y luego haga la proyección en el plano, sería y z, me va a quedar acá una circunferencia, es decir que los límites me van a quedar también expresiones por el estilo, como si lo hiciera, por ejemplo, primero en z, me quedaría límite, esto sería igual a 4, así que me quedaría 4 menos i al cuadrado, la raíz cuadrada, tanto negativa como positiva. Y bueno, me empiezan a quedar límites extraños. Acá, como tiene una forma que se podría hacer circular, me conviene usar coordenadas cilíndricas. Porque bueno, x varía entre esos valores y ρ va a variar entre 0 y 4, ¿no? Porque el máximo valor que tengo ahí es 4. No sé si se entendió por qué ρ varía entre 0 y 4. Si no, lo vuelvo a dibujar acá abajo. Y lo estoy haciendo al revés de vuelta. ¿No? El radio de esto es 4. Y esto sería ρ. Y acá. Ρ varía entre 0 y 4. Una vez que hago la proyección, dijimos en IZ. Y bueno, y θ varía, como es la circunferencia completa, entre 0 y 2π, que es el otro límite que puse acá. ¿Se entendió eso? Sí, de mi parte sí. ¿Sí? Sí, Acuérdense sí. que este cambio de variables que hice me transforma IZ en ρ y θ, y la x la mantengo,
que es el eje saliente acá en este caso, lo mantengo como X. Ahora el problema es que yo tengo los límites de X dependiendo de Y de Z, bueno, en este caso, acá este otro límite es 4, así que no pasa nada. Pero para obtener este otro límite de acá abajo, en función de ρ y θ, tengo que hacer la sustitución. Entonces sustituyo z al cuadrado e y al cuadrado por cada una de estas expresiones, y obtengo que el límite inferior es ρ, ¿no? Que es el límite que pongo acá. O sea que x varía entre ρ y 4. Eso respecto a los límites. Después, si se acuerdan acá la fórmula del momento de inercia, esto reitero, no suelen pedir, o yo nunca vi al menos que pidan en los finales, y en los parciales Andreas no los pide seguro, pero en los finales no vi que pidan calcular momento de inercia, ni masa, ni esas cosas extrañas, pero por las dudas tengan ahí presentes cuáles son las fórmulas. El momento de inercia respecto de X es la masa por el radio al cuadrado, que el radio al cuadrado va a estar dado por esta expresión al cuadrado, y bueno, la masa está dada por esta expresión, que es la integral triple de la densidad en el volumen que estamos considerando, ¿no? En el recinto, que en este caso es un volumen. Así que bueno, en definitiva, la inercia va a ser la integral triple de la densidad, que tiene esta expresión, por el radio al cuadrado, que tiene esta expresión. Y como habíamos visto, i al cuadrado más z al cuadrado es ρ al cuadrado, ¿no? Que lo podíamos deducir de este caso. Y bueno, este i lo vamos a sustituir por ρ coseno de θ. Y al hacer el cambio de variable, también nos tenemos que olvidar del jacobiano, que es este otro ρ extra que nos aparece acá. Y bueno, ya los límites los teníamos planteados. Todo lo que sea ρ sale afuera de esta integral que la estamos haciendo respecto de x. Tengan presente que este ρ que está dentro del módulo, yo lo puedo sacar afuera porque ρ siempre es positivo. Fíjense que ρ varía entre 0 y, bueno, y un valor cualquiera, pero siempre positivo. Entonces este ρ puede salir afuera del módulo en este caso. Por lo tanto, lo único que me queda dentro del módulo es el coseno de θ, que a su vez lo puedo sacar hasta la última integral, que es lo que hago acá. Así que bueno, en definitiva, termino integrando el diferencial de x, y por lo tanto termino haciendo esta resta de 4 menos ρ, que es lo que escribí acá. Después, bueno, termino haciendo acá la distributiva, e integrando esto respecto de ρ. Vuelvo a resolver esa integral, que bueno, en este caso varía entre límites que son constantes, o sea que esto me queda un número, que es este el valor que yo saqué acá fuera de la integral. Fíjese que la k siempre me quedó fuera de la integral. Y para integrar el módulo del coseno de θ, me tengo que fijar en qué partes el coseno de θ es positivo y en qué partes el coseno de θ es negativo, para cambiarle el signo. Y dividir esta integral, en este caso, en 3 sectores, porque tengo este sector y este sector. En este sector es positivo, así que el coseno de θ lo dejo como está, e integro entre 0 y 2π, pero en el sector acá central, entre pi sobre 2 y 3π sobre 2, el coseno es negativo. Entonces, para aplicarle el módulo, le cambio de signo, que es lo que hice acá. Y bueno, en tercer lugar, este tercer sector. Así que en definitiva, resolví estas 3 integrales, los límites correspondientes, y bueno, obtuve acá este resultado. No sé si esto último se entendió. ¿Se entendió esta parte? ¿O alguna parte que no se haya entendido?
¿Están No, estamos analizando pensando? todavía. Ok, ¿están pensando? Bueno, sí, sí. Claro, yo no me hubiera dado cuenta, yo a este no lo hice todavía, no me hubiera dado cuenta de fijarme cómo cae, digamos, si para negativo o positivo el coseno. Claro, entiendo. Recuerden que eh, ya esta última integral es una integral de análisis 1, digamos. Y el módulo del coseno en realidad es una curva que es así. Yo acá lo dibujé así para que se vea dónde es negativo y dónde es positivo, pero el coseno, uy Dios. Eh, a ver Tu no, pulso no, es, no, con el pulso ando mal, pero bueno, a ver si me sale un poco mejor. O sea, en realidad la curva del coseno, del módulo del coseno es así. Y como tiene estos puntos de inflexión acá, uno no puede integrar directamente entre 0 y 2pi, sino que tiene que dividir la integral en estos tres sectores. Esto sí es de análisis 1, digamos. Yo acá lo que grafiqué es coseno de tita y no el módulo de coseno de tita. Simplemente para que se vea dónde es que esto se da vuelta y cambia de signo. Ese es el único detalle que tiene así esta última parte del ejercicio. el resultado no es nada amigable, porque da No, para 8.198. nada. Y aparte recuerden que acá no estamos calculando ni un volumen ni masa, estamos calculando un momento de inercia, que es otro concepto completamente diferente. Estamos calculando el momento de inercia de este volumen que tiene a su vez una cierta masa respecto del eje X, inclusive. Uno lo podría hacer respecto de cualquier otro eje e inclusive respecto de un eje que tenga una cierta inclinación. Ahora, eso sería bastante complicado porque habría que encontrar la función distancia respecto de este eje, ¿no? Que está en cualquier otro lado. O sea, olvídense de eso. Siempre en estos ejercicios de la guía se pide respecto de alguno de los ejes coordenados porque la fórmula de la distancia r es fácil de sacar. Están procesando todavía, supongo. Sí, sí, de todas maneras, Sí, Matías, este PDF vos después lo envías, o sea, sí, sí, lo voy a subir sí, bueno, ahí con más junto con el video, detenimiento. Sí, 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 como siempre. como siempre, sí. Eh, con más detenimiento analizar otra vez todo. Ok, dale. Fundamentalmente esta última parte de integrales triples. Sí, en integrales triples hay que tener, como vieron, hay que tener cuidado en el orden en el que se va integrando. Sí, sí, sobre todo estas aplicaciones físicas, ¿no? De momento, de, bueno. Sí, estas aplicaciones físicas hay que... eh, en primer lugar hay que recordar estas expresiones, por ejemplo la de la masa, que uno integra una función de densidad, y en el del momento de inercia, que uno a su vez multiplica por la distancia de cada puntito al cuadrado, ¿no? De cada puntito del volumen, o del cuerpo, en realidad. Y que en definitiva termina siendo una gran función que surge de esa multiplicación. Claro. O sea, no es ni más ni menos que una integral triple de un campo escalar en algún recinto.